Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a los que estáis siguiendo de cerca esta Semana Marañón. Pues un agradecimiento especial porque es un maratón que termina mañana, especialmente a los estudiantes de la facultad que han decidido compartir esta semana entera con nosotros y a todos los que estáis aquí, por supuesto. Continuamos pues la Semana Marañón y esta penúltima jornada. Esta penúltima jornada tiene como área temática fundamental un análisis sobre el sistema sanitario. Ya Gregorio Marañón lo tuvo cuando se le llamó para diseñar el hoy Hospital Carlos III, o se le llamó también para pedirle opinión acerca del Hospital de Valdecilla entonces, o también se le pidió opinión cuando en el año 22 visita las Urdes junto con el rey Alfonso XIII para hacer un cambio en las políticas sanitarias, especialmente en la salud pública. Y en esa línea de recordar y actualizar el legado marañoniano nos planteamos en la tarde de hoy aspectos vinculados a la gestión sanitaria, pero aceptando desde la época de Marañón hasta hoy que ha habido un cambio, ha habido muchos, pero uno de los más relevantes es la tecnología. La tecnología sanitaria ocupa un lugar preferente y en este momento se involucra en la toma de decisiones. Decíamos el otro día en otra sesión que no habría que confundir esto de la tecnología con el hacer técnicas más o menos sofisticadas. La técnica tiene más que ver con el oficio, con la repetición, también con la creatividad. Cuando se empieza a aplicar, intervienen economistas, gerentes, abogados, empresarios, y hablamos ya en términos tecnológicos. Pero ha aparecido otro fenómeno también nuevo, y es que a través de la instrumentación podemos observar la naturaleza, en este caso el paciente, de una manera nueva, y hablamos entonces de tecnociencia. Es decir, ciencia y tecnología se hibridan y nos permiten conocer de una nueva manera. Esta hibridación es la que hemos de analizar cuando se pone en la práctica en el ámbito asistencial. Pues bien, para ello contamos en la estructura de mesa que todos conocen en el programa, con una ponencia magistral a cargo del profesor Rafael Bengoa Rentería, y después tendremos un coloquio también entre todos. El profesor Bengoa, al que yo le agradezco especialmente que esté aquí con nosotros y comparta esta Semana Marañón, es una referencia en el mundo, en el ámbito de la gestión sanitaria y las políticas de salud. Para muchos de nosotros, una referencia muy relevante a la hora de ver hacia dónde caminan los sistemas sanitarios. Yo algunas veces que lo he escuchado me planteé el diagnóstico diferencial entre sistemas y modelos. Los sistemas pues, son la ejecución del modelo. Yo creo que ahora tenemos un problema de duda razonable de si el modelo es el que tenemos que cambiar o tenemos que mejorar. El profesor Bengoa es doctor en medicina, especialista en gestión sanitaria y experto en salud pública, y algunas pinceladas breves para que ustedes conozcan la dimensión de quien está hoy con nosotros. Fue uno de los padres del sistema de salud vasco. Fue consejero de Sanidad en el gobierno vasco entre 2009 y 2012. Ha codirigido el Instituto de Salud y Estrategia, coautor en el informe Abril, aquel de 1981, y director del informe Sanidad, la reforma posible, publicado por ESADE en el 97. También ha trabajado durante 14 años en la Organización Mundial de la Salud, ocupando el cargo de director de sistemas de salud. Profesor de la Universidad de Harvard, la Harvard School, y asesor en el año 2013 a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos en su reforma sanitaria. Creo que en el periodo de Obama debió ser, ¿no? Y desde 2013 es profesor senior fellow de la Universidad de Harvard. Algunas pinceladas más. Su recorrido profesional es extraordinario, pero sobre todo las aportaciones que él ha ido haciendo al entorno de la gestión sanitaria y las políticas de salud, creo que son una referencia para todos nosotros. Agradecer también en esta tarde a FENIN y a nuestra cátedra, la cátedra que tenemos suscrita con FENIN, la cátedra FENIN de Tecnología y Salud. Ellos hacen posible que estemos aquí esta tarde y agradecerles que ellos
tengan esta sensibilidad hacia la Semana Marañón para poder hacer esta aportación en la que ellos, expertos en tecnología, la ponen aquí delante de todos nosotros y de todos ustedes para poder valorar la dimensión y la importancia que tiene. Al finalizar el profesor Bengoa, pues yo llamaré y presentaré a los miembros que nos acompañan en la mesa, que ya les doy las gracias también de antemano y mi más cordial saludo. Y sin más, para ser coste efectivo con el tiempo, yo le pido al profesor Bengoa que él tome la palabra. Muy bien, buenos días. Gracias, Fernando, por tus palabras. Fenin, también por la invitación. Voy a hablar 25 o 30 minutos y luego hacemos la mesa para ver si realmente podemos tener un sistema de salud diferente al que hemos vivido muchos de los que estamos aquí, que los más jóvenes que estáis ahí atrás podáis estar en un sistema, digamos, un poquito más productivo que el que tenemos hoy. Tenemos un buen sistema en muchos sentidos, como explicaré, pero necesitamos ahora pegar un cambio y alrededor nuestro, en varios países europeos, partes de Estados Unidos, el cambio del que vamos a hablar se está dando. Por tanto, no es un cambio teórico, sí es obviamente complejo llegar a él, pero creo que podréis, digamos, ver si es que queréis vivir en ese modelo o no. Por lo tanto, sí quiero empezar comentando que ha cambiado todo, no hace falta que os diga los que estáis hoy en día en medicina y los directivos que están aquí. La demografía ha cambiado, los millones de enfermos crónicos y policrónicos, la tecnología de la que vamos a hablar hoy ha cambiado, el conocimiento, hay una revolución de la medicina, probablemente la mayor en los últimos 10 años que hayamos vivido los que hemos estado en medicina, y ciencias de la vida. El ciudadano ha cambiado mucho y el COVID nos ha cambiado. Pero hay una cosa que no ha cambiado y que reconocería mi padre, que hoy tendría 115 años, y que reconocería gente que ejercía la medicina hace 40 o 50 años, que es el modelo asistencial que tenemos con atención primaria aquí, hospitales aquí, servicios sociales allí, y una jefatura de servicio con un adjunto, etc. Eso ha cambiado muy, muy poco. Entonces estamos casi empantanados en una situación organizativa. Y eso nos está lastrando y está lastrando el desarrollo de todas las cosas que sí están cambiando. Y estas cosas que sí están cambiando están exigiendo un cambio en el modelo asistencial. Y el modelo asistencial es como si se resistiera, si es que existiera orgánicamente, es como si se estuviera resistiendo al cambio. Esto es la demografía que tenemos en España y podéis ver España e Italia, hombres, mujeres, pues absoluta primera división, muy espectacular, pero uso el ejemplo de una mujer, podéis ver que una mujer en España que va a vivir, el otro día ponía que va a vivir 84 años, una mujer de 65 años va a poder tener otros 23 años de vida, pero solo 10 de esos van a ser buenos. Entonces está muy bien la longevidad, pero tenemos un problema de que no estamos, obviamente, concentrados en la vitalidad, en la calidad de vida. Y eso no debería de estar ocurriendo con las medicinas, las tecnologías, la capacidad clínica y la capacidad de gestión que tenemos hoy en el país. Deberíamos de poder concentrar esos 2 años malos de esa mujer, esos 10 años en 2. Entonces, entonces ya estoy en una situación en la que puedo aceptar, pero no entiendo por qué ahora yo, si fuera una mujer o un hombre de 65 años, solo voy a tener de esos 23 años 10 años buenos. ¿Por qué no tengo un sistema de salud que me acompaña a hacer mejor las cosas?
Estas son las enfermedades que van a venir. No entro en el detalle, pero podéis ver que son todas crónicas. Todas van a más. Insuficiencia cardíaca, dolor, podéis ver las clásicas, obviamente, demencia, etc. Todas crónicas. Nosotros, cuando estábamos haciendo, algunos de nosotros aquí, haciendo medicina hace muchos años, no teníamos esta epidemiología. Ya la estáis viendo, obviamente, en los hospitales, este tsunami demográfico. Entonces, es evidente que necesitamos hacer algo muy diferente a cómo estructuramos la medicina, el sistema de salud hace años. Había hace 10 años, hace 10 años, 2010, unas 12 millones de personas con una enfermedad crónica, y en 2040, que es muy pronto, como sabéis, va a haber 20 millones. Es decir, mucha longevidad, pero 20 millones de personas con una crónica, y partes de esos, obviamente, policrónicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El sistema de salud, como sabéis, está organizado en lo agudo. Y está muy bien porque se hacen, digamos, maravillas en lo agudo. Y muchos aquí pues, han estado en lo agudo y querréis algunos estar haciendo esa medicina en lo agudo. Pero podéis ver por lo que he explicado antes que lo que necesita esa mujer no es simplemente eventos agudos durante esos 10 años, necesita otra cosa. Necesita que le tengamos en el radar y estemos continuamente en contacto con ella y con él. Entonces, como si yo tengo solo una enfermedad crónica, puedo ir tirando de una diabetes, una hipertensión, insuficiencia cardíaca, respiratoria, y puedo ir moviéndome en el sistema, porque más o menos igual me ve la misma gente. Pero si empiezo a tener 2 o 3 enfermedades crónicas, que es muy corriente en esa persona de más de 60 a 65 años, si empiezo a tener eso y soy además, tomo 6, 7, 8, hasta 10 medicamentos, podéis ver que mi recorrido en el sistema, hoy que hablamos del paciente, obviamente que tiene que estar explicitando más lo que espera de nosotros y ser más el centro del sistema, podéis ver cómo exponencialmente se le complica la vida y empiezas a ver gente diferente, cosas diferentes, y vas sumando medicación, sumando obviamente eventos clínicos, pero muchas veces no hay 1 o 2 personas completamente responsables de ti. Y eso es algo que ya está empezando a cambiar. Bien, ¿qué nos gastamos en el cerebro? Porque aquí estamos hablando de tecnologías, de gestión, del sistema, si tenemos que cambiar el sistema. Bien, usamos mucho dinero en España. Per cápita, 5.300 euros por cabeza. Otra cosa es si lo estamos usando bien o no. Estos son datos de este año. Y estamos justo por debajo de la OCDE, que muchos son más ricos que nosotros. Esto no quiere decir que no tenemos que meterle más dinero, sobre todo en un país, España, que está creciendo ahora económicamente. Entonces, yo creo que es un buen momento para meterle más dinero a esta reforma de la que vamos a hablar hoy. Pero ha surgido la necesidad de invertir, obviamente, en defensa, pero vamos a suponer que se arregla la guerra de Ucrania esta semana. Pues, a ver, podríamos pensar que parte de ese dinero que se iba a usar para defensa podría otra vez volver a servicios sociales y sanitarios en España, porque el país está creciendo, de los pocos de todos estos que está creciendo. Por tanto, si nos hace falta hacer algo serio, nos va a hacer falta tener dinero serio. Bien, entonces, solo usamos el 4%, 3,4%, igual que otros países, en prevención. Entonces, si esa mujer queremos tener en el radar y prevenir que no se nos esté continuamente descompensando en atención primaria o en casa o en el hospital, etcétera, pero sobre todo en casa, pues tenemos que tenerle en el radar tecnológicamente, y de eso hablaremos durante el día. Bien, también sabéis, habéis oído este año que no envejecemos de forma lineal.
En la época de Marañón, bueno, hasta hace muy poco, pensábamos que íbamos envejeciendo un poquito todos los años. Pues no, envejecemos mucho a los 44 y a los 60. No pone el estudio este de Nature, qué es lo que ocurre después de los 60, pero a los 44 ocurre esto a nivel celular. Las proteínas y los metabolitos y las células se empiezan a cansar. ¿Y de qué se cansan? Pues de estar limpiando la basura que les metemos. Ya sabéis cuál es, de todo tipo. Entonces, la buena noticia para aquellos que tenéis cerca de 44 es que si se hacen ciertas cosas se recupera, podéis ver. Ahora, si no se recupera, ahí es donde hemos perdido, en esa bajada es donde hemos perdido el control de esa mujer de 44 años. ¿Cuándo le vamos a ver a esa mujer de 44 años a la cual hemos perdido el control y ya no le tenemos en el radar y le están pasando cosas? ¿Cuándo le vamos a ver? Pues probablemente unos 25 años después, cuando ya aparezca, bueno, pero ahí ya está el colesterol, ahí ya está la hipertensión, ahí ya obviamente están un montón de cosas que estáis estudiando y que habéis estudiado en medicina estos días. Bien, entonces este estudio, que a mí me parece muy interesante, de las mujeres en Estados Unidos, la doctora Burning dice que esperar hasta los 60, 70 años para iniciar la prevención de un ataque cerebral o cardíaco de una mujer es un fracaso. Os dejo decidir si eso es lo que estamos decidiendo. ¿Y qué pasa si interviniéramos aquí? ¿Por qué no intervinimos aquí, en ese momento? Esa mujer está bien, se siente relativamente bien, estas cosas que van apareciendo en nuestros cuerpos son silenciosas, como sabéis, diabetes, hipertensión y tal. Y si además comemos mucha basura y fumamos y no hacemos nada de deporte, pues obviamente estamos buscando problemas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Ya en plan, me pongo aún más dramático, en demencias, que es una de esas enfermedades que sabéis que tenemos todos, en todas las familias, y todos tenemos algún conocido y tal. Algunas de esas demencias están empezando muy joven. Bien, este estudio, el estudio de Framingham de cardiovascular, decía que el riesgo de demencia en tu vida era del 20%. Bueno, el año pasado, según este estudio de Nature también, ha subido a 42%. Es decir, vamos a tener una demencia, un 42% de tener una demencia, si no hacemos nada. Bien, ¿qué quiere decir y cuándo hay que intervenir entonces? Pues si este es el riesgo de demencia, no funciona esto, pero podéis ver aquí, ¿me oís? Sí. Esto es lo óptimo si tienes mucha suerte y tienes una supergenética y son estas personas que viven 106 años comiendo mucho yogur o yo qué sé, y básicamente aquí estas personas pues están genéticamente programadas para que no les pase nada. Pero la mayor parte sabemos que no están ahí. La mayor parte empieza a subir el riesgo, diabetes y infarto, cerebrovascular, ictus, demencia, multimorbilidad. Bien, entonces entre esto y esto hay cosas que se pueden hacer. Y según este estudio, dicen, bueno, ¿por qué no optimizas? Y optimizar no quiere decir tú solo, sino el sistema de salud contigo, optimizar para que tengas esta vida, que precisamente es esa que le ofreceríamos a una mujer de 65 años, donde comprimiríamos a 2 años o 1 año esos 10 años malos que hoy le estamos dando. Entonces, y si no haces nada, si haces algo, puedes empezar a recuperar algunas cosas, y la media
La media de este estudio es esta. Por lo tanto, es evidente que el modelo que tenemos necesita algunas reprogramaciones, si es que estáis de acuerdo con lo que nos está diciendo estos estudios y esta ciencia. Bien, entonces, ¿qué modelo? Pues en estos momentos, en general, no hay excepciones, pero en general tenemos un modelo pasivo. Tenemos un modelo muy equitativo, universal, hablo del sistema público, que funciona en muchas cosas muy bien, en lo agudo, mejor que otros países, pero es pasivo. Andamos esperando que aparezca alguien, toque la puerta de atención primaria o venga a urgencias porque se ha descompensado y ocupe una cama, que son las dos partes más caras del sistema. Entonces, para atender lo actual, pues obviamente tenemos que estar trabajando a gente en nuestros centros y tenerles monitorizados en casa a distancia a estos que ya están muy enfermitos, pero que no hay que abandonar mientras tengan estos 10 años malos. Y hay muchas de esas personas que no les tenemos en el radar, aunque tienen prácticamente de todo. Y luego tenemos un modelo, obviamente, mucho más preventivo, en el que tenemos que intervenir para que la mayor parte de la gente tenga el recorrido más optimizado. Bien. ¿Qué estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo esto hoy. Mucho agudo, muy poco preagudos y muy poco postagudos, no bien organizado. Entonces el paciente vive esto hoy. Y a mucha gente, y los políticos, obviamente, les encanta esto. Esto es lo que hacemos, hospitales, etc. Y esos mismos políticos están poniendo 3,4% en todo el país, en prevención. Por lo tanto, esa mujer de la que estamos hablando hoy no va a tener el sistema que necesita. O sea, el sistema sigue pasivo. Sí es, como repito, es equitativo, de acceso universal, y en eso tenemos mucha suerte de haber tenido, obviamente, a Ernest Lluch hace ya 40 años, y la Ley General de Sanidad. Pero obviamente el modelo que se sobreentiende que salía de ahí nos está obviamente frenando poder hacer muchas más cosas aquí y aquí. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Estamos intentando resolver toda esa clínica que viene en esta estructura, que está muy bien porque es espectacular, pero obviamente lo que tiene que ocurrir a nivel presupuestario y todo es esto. Y esto es bueno para los hospitales, porque en los hospitales hay mucha gente que no debería haber llegado y hay mucha gente que ya está reparada, pero no sabemos dónde mandarlos porque no hemos organizado bien el postagudo. Los servicios sociales, los hospitales de crónicos, estos que sirven entre yo te reparo en el hospital y no estás como para ir a casa, pero te pongo en un hospital intermedio. Entonces, esto no lo tenemos bien organizado. Entonces, el paciente se queda aquí. De hecho, el 10% de los pacientes del hospital hoy, de todos los hospitales aquí en Bilbao, en Barcelona, deberían de estar aquí y están aquí. Eso muy productivo no es. Tampoco es muy productivo que muchos de estos que deberíamos de tener controlados en casa, tecnológicamente, que podemos controlar 6 o 7 enfermedades ya vía tecnológica y todo tipo de smart, todo lo que queráis, gadgets, desde una monitorización a distancia en servicios preagudos, para que no lleguen a urgencias descompensados. Y tenemos solo una cosa buena, de que muchos enfermos crónicos se descompensan despacio. No se descompensan en general muy rápido, sino que ya tu diabetes, tu hipertensión te van dando algunas señales. Y si estuviéramos en contacto, sobre todo con la atención primaria, si estuviéramos en contacto y con una lógica de conexión, pues obviamente podríamos estar mandando a alguien a casa, cosa que se está haciendo en muchos países,
y tal. Por ejemplo, en 3 o 4 organizaciones americanas, si queréis os las doy luego, estas dicen, si ha llegado alguien que teníamos en el radar y que ha llegado a urgencias descompensado y ha llegado al hospital, es que hemos hecho algo mal, y lo analizan por haber hecho algo mal, como si fuera un error clínico cometido dentro de las estructuras. Bien, entonces, fijaros lo que va a pasar a nivel en vuestro mundo, no creo ya en el mío, por edad. Fijaros lo que vamos a poder predecir, porque ya se puede decir, ya ha salido estos últimos meses, vamos a poder predecir esas demencias 20 años antes. Sabemos identificar 3.000 proteínas ahora en sangre y están diciendo todo tipo de cosas. Todas las que podemos identificar todavía no sabemos lo que quieren decir, pero muchas sí sabemos. Y están diciendo, dentro de 20 años, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, etc. Entonces, demencia. Entonces, si eso es posible, ¿cómo es posible que andemos esperando que se exprese? Pruebas genéticas predictivas al nacer. Ahora al nacer, no sé aquí, pero en Bilbao, ya, digamos, cuando a un bebé recién nacido ya le pinchan digamos, el talón y ya son 15 enfermedades que se van, de estas enfermedades raras que se predetectan. Pues esas probablemente van a ir a más, no sé cuántas, pero van a ir a más. Cribajes más allá del cáncer, todo tipo de cribajes, cardiovascular, cáncer, etc. Medicina de precisión, de la que estáis oyendo hablar probablemente en clase, o muchos de nosotros en los textos, pues obviamente vamos a poder anticiparnos a mucho de eso. Y luego, obviamente, tecnológicamente podemos estar ya conectados con todo el mundo. De hecho, ya estamos conectados aquí. Aquí ya hay algún grupo tecnológico que sabe que estamos todos aquí, ¿no? Eso ya sabéis. Y están escuchando las barbaridades que estoy diciendo, pero básicamente estamos ya conectados. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos conectados no hace falta que estemos conectados con todo el mundo, con 47 millones de españoles, pero sí con aquellos que creemos que van a estar más a riesgo por razones familiares y tal. Y empecemos con esos. Bien. Entonces, las tecnologías no voy a desarrollar porque nos las van a contar más otros, pero están por todo, hay. En control a domicilio, control de crónicos, todo el home care, todos los gadgets, obviamente los wearables que vamos a poder estar usando y las conexiones. Y aquí los catalanes hace 4 días ya aprobaron una agencia sociosanitaria, porque han dicho esto es ridículo. Yo no quiero tener a tanta gente en el hospital, que lo que quiero es que haya alguien trabajándome la integración social y sanitario. Y nosotros la tenemos en la mayor parte del país separados, la tenemos separada. Se han dicho basta y ha pasado por el Parlamento catalán y van a tener dentro de un año una agencia. Eso es muy interesante. Es decir, y nos da pistas de que las cosas se están moviendo en la buena dirección. Bien, entonces, ¿qué pasa en Europa? Pues cuando uno mira qué es lo que está pasando en política de sistema de salud en Europa, ¿qué países tienen una política explícita en esa dirección y quién no? Nosotros no la tenemos en España. Pero varios países, todos los países nórdicos, Inglaterra, partes de estados de Estados Unidos, una política explícita quiere decir que se ha reunido en el Parlamento los distintos partidos políticos y han dicho yo voy a ir en esta dirección, que ya no me vale la otra dirección, voy en esta otra dirección, con esos 5.300 euros per cápita los voy a usar de otra forma. Me va a costar, pero
próximos 10 años me muevo en esa dirección. ¿Y en qué dirección? Pues dirección que se llama más prevención, más digital, más en la comunidad, más en domicilio, más control de crónicos, más sociosanitario. Bien. ¿Qué estrategias podemos vivir en España? Pues dejarlo como está, que es muy poco sostenible en términos, con esa foto que os he demostrado de crónicos, de pluripatológicos, pues obviamente económicamente sostenible no es. La insatisfacción ciudadana ya se está expresando. La insatisfacción profesional ya se está expresando. Lenta privatización en algunas comunidades autónomas como reacción y, por lo tanto, un sistema que puede lentamente, si no actuamos, ir hacia un sistema más desigual, uno más de ricos y de pobres, etc. Cosa que yo creo que hay que evitar, porque no hemos llegado aquí con lo que tenemos para que ahora llegar a tener un sistema más desigual que antes. Segundo escenario, pues racionar, como si estuviéramos después de la guerra civil o la Segunda Guerra Mundial. Eso es malo para todos, políticos, ciudadanos, profesionales. Entonces nos toca la tercera, invertir y transformar, en la dirección que hemos comentado y que han decidido hacer muchos países. Bien, 2 o 3 slides más. Yo creo que todos sabemos que esto es muy difícil de hacer viendo la televisión cualquier día en nuestro país y viendo lo que pasa en nuestro Parlamento. Entonces, no va a haber Big Bang en España como lo ha habido en otros países donde se han puesto de acuerdo los partidos políticos para hacer algo diferente. No va a haber. Entonces tenemos que pensar que si no queremos quedarnos donde estamos, porque no debe sufrir ese recorrido esa mujer de 65 años y muchos más jóvenes de 40, acordaros, los que tenéis 40. ¿Por dónde empezar si es que no hay una visión? ¿Cómo podemos avanzar en España, aunque sea de una forma no ideal, que obviamente sería un pacto de salud diciendo, venga, vamos a hacer algo, porque obviamente el escenario merece que hagamos algo diferente? Entonces, lo que se dice en gestión del cambio, que a veces, en lugar de estar parados y empantanados, es mejor hacer pequeños cambios y siempre consistentes. En una comunidad autónoma, en un hospital, en una atención primaria con un hospital, con la farmacia del barrio, lo que sea, pero ir haciendo por grupos locales, directivos locales, algunos cambios. No buscar la perfección, sino abrir procesos de innovación local. Yo voy a hacer cosas de una forma diferente, más preventiva, por lo menos para esas mujeres de 65 años de mi barrio. Voy a hacer algo diferente. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no nos dejan. Esos pequeños avances sistémicos de 3% todo el tiempo, todos los meses, venga, 3% nuevos, van poco a poco creando un gran cambio. Lo ideal sería que desde arriba ayudaran, pero no están muy por la labor ahora porque están en otras guerras. Y entonces los pequeños reseteos, mientras sean consistentes en la dirección que se va, son muy, muy positivos en gestión del cambio. Bien, ¿qué es lo que hace falta? Cuando os preguntaban si os dejan o no hacer esas innovaciones. Pues los directivos, en algunos casos sí y en otros sitios no, lo que tienen que hacer es dar licencia para innovar a los médicos, a los enfermeros, a los gerentes locales para hacer esos cambios de innovación. Cosa que ha ocurrido durante la pandemia, si os fijáis, ha habido una especie de descentralización porque arriba no sabían muy bien qué hacer. Entonces, venga, vamos a ver si los de abajo sí saben lo que hacer. Y resulta que los de abajo, los clínicos, enfermeros, directivos locales, sí han salvado la situación. Pero les han dejado.
Lo que pasa es que en cuanto acaba el COVID, se ha vuelto a centralizar las ideas que pudiera haber abajo. Entonces, los clínicos y gestores locales tienen que tener licencia para innovar localmente en cosas de organización y gestión. Tenéis licencia para innovar, obviamente, en cosas clínicas, pero no tenéis suficiente licencia para innovar, creo, en cosas tal. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues la evidencia, hay si queréis, una fuente para simplemente decir que toda la evidencia dice que cuanto más descentralices, cuanto más hagas lo que he explicado del COVID, más innovación hay, más cambio hay, etc. En cambio, si hay alguien en el sistema que se llama gestor, que se llame consejero, ministro, ministra, que cree que lo sabe todo porque la han puesto en una situación de autoridad, pues resulta que esa persona cree que sabe más que 650.000 personas, que son los profesionales que hay en el sector. Yo, como consejero en el País Vasco, que hicimos cosas, es imposible que yo supiera más, aunque tus 40 años de experiencia, supiera más cómo innovar cosas en San Sebastián, en Bilbao y en Vitoria, que 33.000 trabajadores que tenía en Osakidetza. Entonces, hay que permitir que haya innovación desde abajo, mucha innovación. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los de arriba? Que sea una consejería, incluso un ministerio. Pues crear el contexto para que los de abajo puedan hacer estas cosas. Bien, ¿cómo? Pues si se puede crear, obviamente, en un hospital, pues un marco, o entre un hospital y atención primaria, venga, vais a trabajar juntos, creamos un marco y luego vamos a intentar que desde abajo surjan innovaciones. Y cuando desencadenas esto, surgen muchas innovaciones. La metáfora que surge es dientes de león, esa es lo que hace esa planta para tener buenos resultados en términos biológicos. Por eso ha sobrevivido de una forma muy descentralizada, pequeñas innovaciones de abajo arriba. Y bien, ¿tiene España la capacidad para hacer esto? Pues claro que España tiene la capacidad para hacer esto. Lo que pasa es que mucha gente no se ha dado cuenta. Lu y otros, cuando dicen, ¿tiene España la capacidad analítica? Pues ¿tiene evidencia científica? Sí. ¿Tiene datos? Sí. ¿Tiene capacidad de investigación? Sí. ¿Tiene capacidad operativa? ¿Tiene infraestructura? ¿Tiene los profesionales? ¿Tiene herramientas? Sí. Pongo en rojo, a ver si tiene liderazgo político, y lo pongo. Y entonces, al ponerlo en rojo, por eso digo, bueno, si no lo tienen, hagamos algo desde otro nivel. Y esperemos que haya en algunos sitios más direccionalidad y más creación de contexto receptivo. Y entonces podremos, poco a poco, ver que el sistema de salud, por lo menos, permite encajar a todo este mundo biotecnológico y tecnológico, etcétera, IA y compañía que está surgiendo. Y como esto es difícil de explicar, os pongo algo que ha hecho mi hijo, es un momento de marketing familiar, que se llama esto, pero que ha salido ahora que no es país para enfermos, aunque luego concluyen que sí es país para enfermos, si hacemos los cambios, pero ahí tenéis el QR si es que os interesa oír despacito 8 episodios de cómo avanzar en la dirección que hemos hablado. Gracias. Vamos aquí. Muchas gracias. Hilo directo con la realidad habéis tenido. Voy a pedir a los miembros que nos acompañan en la mesa, a don José Antonio Ortega Domínguez, que es gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, a quien le doy las gracias por su amabilidad en compartir este tiempo con nosotros. A la doctora Mónica Alcobendas Maestro, ella es gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, una referencia mundial también en el ámbito de la atención sanitaria. Y don Miguel de Foronda Vaquero, que es
representante de FENIN, la Federación de Empresas del Diagnóstico, y director general de Philips para España, Portugal, Italia, Grecia e Israel, y que seguramente nos va a aportar una mirada desde la tecnología muy relevante. Reiterar el agradecimiento al doctor Bengoa por sus explicaciones. Nos ha dejado colocado el marco, un marco yo creo que muy interesante e innovador, disruptivo desde el punto de vista conceptual, me parece a mí. Y yo he preparado un par de preguntas para intentar coordinar desde aquí, desde esta zona de la sala, el estado del arte, cómo nos encontramos. Y yo voy a pedir, en primer lugar, a quienes han asumido este tiempo de discusión, el preguntarles desde la gerencia hospitalaria, por una parte, y luego preguntaré sobre la industria, hacia dónde debería caminar el sistema sanitario en nuestro país o en el entorno europeo, o en la medida que usted tiene la visión del aspecto. Voy a preguntar en primer lugar a don José Antonio Ortega, desde la mirada gerencial. Bien, a Rafa. Yo creo que ha hablado Rafa y con eso ya podemos irnos todos porque lo ha dicho todo. Vamos. Lo ha acabado. Yo creo que hemos acabado. Es un maestro y yo creo que no es un país para viejos. Hay uno de los que habla, no es un país para viejos, ¿no? Dentro de lo que ha hecho su hijo, ¿no? Yo creo que la innovación, nosotros hemos tenido varias facetas, ¿no? En la época COVID, como he dicho, hemos tenido una dana, hemos tenido un apagón, nos faltan las langostas dentro de poco, ¿no? Es decir, nos falta una plaga nueva, de tal manera que a partir de ahí creo que la tecnología sanitaria ha cogido un papel relevante dentro de la gestión, dentro del proceso asistencial de la gestión sanitaria, ¿no? Nosotros en el año 24 gastamos, creo que fueron 5 millones de euros en innovación tecnológica, en digitalización e innovación tecnológica en nuestro hospital. Este año creo que llevamos a fecha de ahora 4.900.000 euros gastados en innovación tecnológica y digital en nuestro hospital. Pero aún así yo creo que el problema radica, como he dicho, es la cronicidad y la ancianidad, ¿no? Y el envejecimiento poblacional. La relación entre primarias, que lo ha dicho casi todo, por eso digo que ha hecho un resumen casi perfecto, ¿no? La relación entre primaria y hospitalaria y la falta de las... Es decir, lo que es... Nosotros el año pasado también hicimos 13.200 intervenciones sociales, porque tenemos un trabajador social y un área de trabajadores sociales magnífica. Hicimos 13.200 intervenciones sociales, que son algo más de 1.000 al mes, en personas sin hogar, en personas ancianas, la soledad, en maltrato, en menores, retirada de menores, hicimos 13.200. Quiero decirte que hay que cambiar, hay que dar un cambio. Yo estoy de acuerdo con Rafa que hay que dar un cambio del sistema, eso, la cronicidad, envejecimiento y sobre todo sociosanitario, ¿no? Y José Antonio, si yo te preguntara dos cambios que te parecieran gerencialmente urgentes en este momento para mañana en Málaga, o que tú desearías que ocurriera. Nosotros, por ejemplo, hay cambios, como he contado, en temas tecnológicos. Yo creo que es un tema súper importante. Tenemos de camino la protonterapia que da en el 2029 para el Hospital Regional Universitario. Tenemos un ALE que hemos puesto para el pediátrico, para niños pediátricos. Tenemos un PECTAC que hemos pasado de analógico a digital, con lo cual hacemos muchísimos más estudios. Pero quizá una de lo más significativos es el área de teleconsulta y el trabajo en los procesos asistenciales dentro del propio hospital, los flujos de pacientes y en cómo van haciendo en los PAI, los procedimientos integrados de los pacientes entre primaria y hospitalaria. Mónica, te traslado la misma cuestión desde tu mirada gerencial, el entorno en el que estás, hacia dónde crees o hacia dónde debería caminar el sistema. Aquí hemos hablado, yo voy tomando nota de algunas palabras clave que luego se las voy a trasladar al profesor Bengoa para recoger su opinión al respecto, al entorno de lo que ha dicho. ¿Cuál es tu opinión, Mónica? Bueno, buenas tardes, lo primero, y muchísimas gracias por contar conmigo para participar en el debate. La verdad es que estoy encantada de poder estar aquí y de haber escuchado la presentación súper inquietante, ¿no? y provocadora para ponernos en marcha, ¿no? a intentar hacer cosas pequeñas cosas desde donde estamos cada uno, ¿no? Mi situación es un poco diferente a un hospital general. Yo dirijo desde hace año y medio un hospital monográfico dedicado a lesión medular
donde también llevamos los problemas de la cronicidad y demás, pero no tenemos los problemas que puede tener un hospital general, ¿no? Ni de accesibilidad de los pacientes desde primaria a especializada, no tenemos urgencias, no tenemos partos, nos movemos en un ambiente diferente, pero sí que necesitamos esa prevención previa y esa salida posterior. ¿Vale? Esta relación sociosanitaria para nosotros es muy importante. Manejamos personas con alta discapacidad, que muchas veces salen del hospital con alta dependencia, y sí que necesitamos esa segunda parte, ¿no? Después del manejo agudo de la lesión medular. Entonces, sí que es verdad que desde las gerencias en general pues habría que facilitar la promoción, ¿no? La prevención, la personalización de la salud, la participación, ¿no? De los ciudadanos en esto, y hacerlo pues a través de un abordaje comunitario, que es lo que se está comentando, ¿no? Con idea de no tratar eventos, sino de tratar toda una vida que tenemos por delante, ¿no? Y de hacerlo tratando a la persona y tratando al entorno. Y la tecnología nos tiene que ayudar a esto, a poder establecer las redes suficientes, ¿no? Para que se pueda llevar este proceso, ¿no? Entiendo, Mónica, entonces, que en tu labor gerencial de un hospital de esas características, y recogiendo palabras del doctor Bengoa, parece un contrasentido que la Consejería de Sanidad viva en un sitio con el problema asistencial y Asuntos Sociales esté en otro lugar. En dos consejerías distintas o dos edificios diferentes llama la atención, porque parece que en el caso gerencial vuestro sí que sería eso una prioridad grande, ¿no? Bueno, lo podemos llevar un poquito más al extremo, porque somos de referencia nacional. Claro. Entonces, no solamente es a nivel de nuestra comunidad, ¿no? Que tengamos dos consejerías diferentes, ¿no? Sanitaria y social, sino que tenemos que trabajar con el resto de consejerías de sanidad y sociales del resto del país. Es una labor compleja. O sea que tenemos ahí un dato importante, y ahí habría que hacer una pregunta a Miguel. Ahí aparece la tecnología, y se ha citado por el doctor Bengoa que la tecnología nos ayuda, ha avanzado. Él ha hecho un diagnóstico diferencial, entiendo yo, entre lo agudo y lo no agudo. Pero es que lo agudo se trata y la gente va entregada al hospital porque hay una necesidad, pero está el pre y el post. ¿En qué medida la tecnología, y te hago la misma pregunta, pues, puede dar respuesta en el caminar que se ha dibujado aquí, que va a tener o debería de tener el sistema sanitario? Bueno, buenas tardes a todos y primero de todo, pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tengo que empezar que coincido con Rafa en el modelo que creo que llevas pregonando muchos años. Hablábamos antes de empezar la sesión que hace 15 años lo veíamos como que era algo futurible, pero que ahora es algo que nadie duda en ningún lugar que esto es lo que va a suceder y hacia lo que hay que ir. Bueno, la tecnología, fíjate, al final, muchas veces cuando hablamos de innovaciones, estabas comentando el tema de protonterapia, de medicina nuclear, yo creo que el sistema en general es adictivo a la innovación vertical. La innovación vertical, o sea, la asumimos rápidamente. El gran reto que tenemos, y yo creo que es el que aplica precisamente al modelo que estábamos viendo aquí, es la innovación transversal. ¿Cómo podemos hacer que la innovación sea transversal, que es la que realmente innova, ¿no? Como puede ser la rueda sería una innovación transversal, ¿no? Entonces, trasladármoslos, por ejemplo, al mundo de la digitalización, que seguramente toda la parte tecnológica en el área de digitalización, en todo este Health Continuum, jugaría un papel muy importante. Pues yo, comparando, fíjate, con otros países en el ámbito de los niveles que tenemos en España de digitalización en las áreas departamentales, nos tenemos que sentir orgullosos. Estamos, yo creo que diría que junto con los países nórdicos, los que más digitalizamos estamos en muchos aspectos, ¿no? Ahora, nos hemos digitalizado, pero no hemos conseguido dar ese salto de transformar, ¿no? Y ese es el gran reto que yo creo que no solo lo podemos hacer desde la tecnología, sino que eso es una combinación con los profesionales. Y luego yo creo que el segundo reto que se presenta un poco a este modelo de Health Continuum es cuál es el modelo de negocio. Es decir, cuando hablo de modelo de negocio no hablo de modelo de negocio económico, es decir, cuál es el papel que debemos jugar cada uno de los agentes y cómo debe aplicarse eso para que sea escalable.
que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Hacer que sea escalable entre todos, ¿no? Y eso es algo que, si me preguntas, no te sabría contestar. Hay una cosa que, al hilo de vuestras intervenciones y también especialmente la doctora Bengoa, venía reflexionando. Me ponía, quizá lo improviso al escuchar sus palabras y ver el entorno en el que estamos. Ahí enfrente están las nuevas generaciones. O sea, que ahí enfrente están algún que otro jefe o jefa de servicio, algún investigador, investigadora, alguien, ojalá muchos que hagan salud pública para prevenir acontecimientos. Y entonces yo me pregunto, Rafael, ¿qué deberíamos hacer? Porque yo del mundo universitario, y te escucho, tendría la siguiente conclusión. Estamos preparando a los profesionales del siglo XXI con un argumentario casi de mediados del siglo XX. Sí. Sí. Está claro. A ver, he mencionado 2 o 3 países. En Irlanda del Norte han usado una propuesta estratégica de reforma del sector en la dirección que hemos comentado, y la han llevado a la facultad y han conseguido convencer a la Facultad de Medicina que la formación tiene que ser en estas cosas, además de, pero que hay que sacrificar obviamente algunas cosas en él. Entonces, Fernando, yo lo que puedo es enviarte y enviar a quien esté interesado la propuesta, que además ya ha ganado varios premios, de cómo se pasa todo esto al nivel de una universidad, de la Facultad de Medicina y de Enfermería. Entonces, simplemente es agarrar las nociones y asegurar que durante los 6, 7 y luego parte del MIR se esté estructurado para este razonamiento. No que alguien, después de que hayas hecho los 6 años y todo el MIR, donde ya estás completamente, tengo que buscar la palabra, sí, prostituido. Y entonces básicamente estás en una situación donde es muy difícil revertir pues toda esta lógica que te ha ido cayendo durante casi 10 años y que nos ha caído a todos. Entonces, se están dando países nórdicos, este ejemplo concretamente de Irlanda del Norte y algunos de Inglaterra, donde ya las universidades han dicho no vamos a hacerlo de antes. ¿Por qué? Porque el médico que estamos formando no va a ir a esa organización que teníamos antes, va a ir a otra organización que trabaja, como has dicho, de forma horizontal, con una trayectoria del paciente, etcétera, que es así. Eso no quiere decir que no vas a hacer medicina muy, muy interesante, sino que quiere decir que vas a estar gestionando pacientes de otra forma. Este es un tema, según hablas, y antes de preguntaros otra cuestión más que quería conocer vuestra opinión y vuestra experiencia también. Claro, yo me imagino, Rafael, ahora, por ejemplo, pongo un ejemplo con la intención también de provocaros, ¿no? Cuando yo estudiaba y si indicabas una ecografía abdominal o tiroidea, pues salía el paciente, iba a una zona de enfermería que le gestionaba aquello y le daban cita, aparecía a los 10 o 15 días o cuando fuere, cada vez más días, un facultativo que hacía aquella ecografía y tal. En este momento, en algunos sitios, pues desde la consulta se indica la ecografía, según sales de la consulta ya está en el móvil la cita del día y la hora, pero cuando llegas, por ejemplo, al servicio de radiología, quien se presenta es una persona que es un técnico de radiología. Es el que hace la ecografía con un patrón de estudio y tú le preguntas, claro, la gente, ¿qué ve usted, doctor, doctora? Dice, no, yo no soy ni doctor ni doctora, yo soy un técnico en radiología, pasamos el informe al médico correspondiente y le darán el informe que se colocará en el portal del paciente. Yo me voy nervioso y entonces, como tengo el código, a los 3 días me han citado ya para el digestivo
a los 20 días, pero yo a los 10 días ya en la optimización de recursos que tiene el servicio de rayos ya ha colgado en el portal del paciente esos resultados. Yo entro, me los interpreto a mi manera y genero un conflicto de toma de decisiones cada vez más grande. Entonces, siendo la tecnología tan relevante, tengo la sensación de que es un instrumento tan poderoso como puede ser el móvil, de que manejamos el 10%, casi como el cerebro, ¿no? Es decir, quiero llegar a preguntarte, Rafael, luego ha cambiado toda la jerarquía del modelo de responsabilidades. He dicho rayos, pero en la enfermería el grado. La enfermería se doctora. Si yo ahora con las nuevas tecnologías de medicina de precisión estratifico a la población de hipertensos de esta zona, en medio, bajo y alto riesgo, y tengo unos protocolos muy bien estudiados de fármacos y de seguimiento y control y de prevención, pues yo puedo ya delegar en que no tiene que ser un facultativo, ni un nefrólogo, ni un internista, ni un médico de primaria. A él le pondré a hacer otra cosa, obviamente. Entonces, esa delegación me da la impresión, por lo que yo veo ahora, que no se está interpretando muy bien. Y lo digo al hilo que tú decías, que el sistema o el modelo se resiste, o hay una especie de disconfort ahí. Es decir, que todos los cambios que se avecinan parece que van a depender de personas, pero las personas ni estamos teniendo la formación ni a lo mejor la sensibilidad o la visión de este asunto. ¿Y cómo lo afrontamos eso? Yo creo que no sabemos ahora. Yo creo que todos sabemos que está entrando la IA, los gadgets, los wearables. Todo este mundo está entrando de forma muy desorganizada en el sistema de salud. Unos hospitales compran uno y los otros compran otro, etc. Entonces, hay diferentes estándares ya siendo instalados en España y son sistemas que, pues, que no creo que se van a hablar entre sí. Entonces, voy a relacionar la respuesta con lo de antes. En la facultad de St. Mary's en Belfast, ¿cómo manejan eso en la facultad? Dicen, la tecnología va a ser una herramienta transformadora en tu vida. Y la tecnología es transformadora en sí. Pero la medicina sigue siendo un asunto de pacientes, cuidadores, médicos, enfermeros. Sigue siendo eso. Entonces, ¿cuál creéis que es el papel que vais a tener que jugar con esa y tal? Entonces, no desaparece el concepto de cuidados o de curación, etcétera. Están continuamente insistiendo durante toda la carrera en esa lógica. Que básicamente es decir, no os dejéis, digamos, transformar la medicina que vais a hacer solo bajo digamos, el input de la tecnología que viene, y sobre todo de la IA. Porque además la IA a veces te miente. Es decir, es tan empática ya la IA que va y te miente. Dice, este me hizo otras preguntas hace un tiempo, entonces pues yo creo que lo que quiere saber es esto otro, y entonces va y te miente. Entonces, tenemos que asegurar que tenemos este otro rasgo que tenemos los enfermeros, los médicos, etcétera, y los directivos, saber que seguimos en un terreno humano. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo va a ir eso en los próximos años, obviamente. Seguimos avanzando antes de dar al público también, que ya tienen motivo más que de sobra para poder intervenir y preguntar, pero quería hacerlo en esta segunda parte de nuestra presentación aquí, tanto a José Antonio como a Mónica como a Miguel, alguna experiencia de lo dicho, personal, que tengáis ahí que comentar, que haya sido alguna experiencia en este ámbito de cambio disruptivo, con tecnología asociada, de recursos humanos, de gestión, en una palabra, experiencia personal que esté integrada en este elemento de discusión, de conversación que estamos manteniendo. Claro, a ver, mi experiencia en gestión realmente se corta en el tiempo, ¿no?, en la gestión a nivel de la gerencia, pero sí que he estado 20 años ejerciendo como médico rehabilitador en el hospital, ¿no? Y
una experiencia importante, ¿no? Es que la mayor parte de las veces me ha caído la tecnología encima sin haberme consultado cuál era la necesidad que yo tenía, ¿no? Para poder desarrollar correctamente mi actividad, ¿no? De repente cayó la tecnología, úsese y adáptese, ¿no? Esta es una de las sensaciones que yo ahora desde la gerencia me gustaría intentar evitar que esto ocurriera, ¿no? Centrar la tecnología en el usuario, pero en el usuario paciente y en el usuario profesional, ¿no? Para que bueno, pues realmente no llega a frustrarte el tener la tecnología a tu disposición, ¿no? Sino que le saques un partido. De experiencias de incorporación de tecnología en el hospital, pues bueno, como la mayor parte de los hospitales, imagino la introducción de la historia clínica electrónica, que bueno, pues finalmente nos puso en contacto rápido dentro del centro y también dentro de la región, con dificultades con el resto del ámbito nacional. La teleasistencia, nosotros tenemos un departamento de teleasistencia bastante desarrollado por el tipo de pacientes que manejamos, que fuera de las unidades de lesión medular pues están ciertamente desprotegidos por el desconocimiento en el manejo, ¿no? propio de la lesión medular, ¿no? Es un servicio que acompaña, que resuelve dudas y que al final lo que te lleva es a disminuir el número de complicaciones que nuestros pacientes vienen trayendo cuando vienen a la revisión. Dentro del desarrollo de esta teleasistencia estamos diseñando, ¿no? Una sala de simulación dedicada a formación de los profesionales, pero con un apartado muy específico para el reciclaje de los adiestramientos en las técnicas que se hacen para el manejo de las alteraciones funcionales de la vejiga y del intestino. De manera que un paciente que está en Cantabria, si tiene dificultades con el sondaje, podamos hacer una demostración, ¿no? Con simulación y que no necesariamente tenga que venir al hospital, ¿no? para resolver ese problema. Tenemos una impresora 3D con la que estamos diseñando los productos de apoyo, las adaptaciones para la alimentación, para el aseo, para lavar los dientes. Y esta impresora 3D nos permite hacerlo de forma inmediata y totalmente personalizada, ¿no? con lo que en función del tipo de la severidad de la lesión que tiene el paciente, de la musculatura que funciona, ¿no? En la extremidad superior, pues poder adaptar concretamente el producto de apoyo que necesita. Pero para mí personalmente el cambio, la incorporación tecnológica más importante, porque la viví en primera persona y he estado con ella a lo largo del tiempo, en la incorporación de la robótica en el tratamiento de neurorehabilitación, ¿no? Yo he vivido como médico rehabilitador y responsable de robótica el paso del robot del laboratorio a la sala de fisioterapia, ¿no? Y hacer los primeros ensayos clínicos y demás. Esto nos obligó a cambiar los circuitos de tratamiento, a plantearnos qué pacientes tenían que realmente trabajar la reeducación de la marcha y qué pacientes deberían hacerlo con robótica o de manera convencional. Esto nos obligó a determinar cuáles eran los objetivos de tratamiento, medir resultados para saber qué pacientes iban a sacar más beneficios y, en definitiva, pues eso, cambiar la forma de trabajar dentro de fisioterapia. Cambió completamente, ¿no? la visión y el circuito, y eso cambia el fisio, el médico, el auxiliar, el celador, todo el concepto, ¿no? En el hospital te modifica, ¿no? Yo, para mí, la viví en primera persona y es una de las experiencias que más... Miguel, ¿cómo lo ves? ¿Me dices a mí? Bien, ¿cómo lo voy a ver? No, a ver, estaba pensando, innovaciones verticales muchas, ¿no? Pero estaba pensando en alguna transversal y pensaba un poco también en lo que había dicho Rafa, ¿no? Que yo creo que ahora con todas estas nuevas tecnologías, con la IA, para mí, yo siempre que salen estos temas, para mí la primera prioridad es devolver tiempo al profesional. Más que decirte yo diagnostico por ti, no. Ahora esto es una cuestión de devolverle tiempo, ¿no? Y va un poco con lo que tú comentabas antes, ¿no? De por qué el técnico no puede hacerlas. Bueno, en Estados Unidos ha habido asistentes para muchas tareas, es decir, desde hace mucho tiempo que aquí hace el profesional, el médico, ¿no? Pero bueno, así pensando, hombre, yo creo que, como os decía un poquito al comienzo, ¿no? Yo creo que en las soluciones departamentales a nivel digital, España sí que se puede sentir orgulloso del nivel de implantación que tiene tanto el área de cardiología, y no hablo solo a nivel hospitalario, hablo incluso conectadas con primarias, todos los sistemas de información de unidades críticos,
pero yo de las que he vivido así más impactantes en los últimos años ha sido en el área de anatomía patológica, ¿no? El comienzo de la digitalización en anatomía patológica. Pues, hasta hace, bueno, y todavía se sigue haciendo en muchos sitios, pues se seguía diagnosticando con un microscopio, ¿no? Y la digitalización, un par de casos que he vivido, digitalización con transformación, lo que os comentaba antes, no solo digitalizar, es decir, encontrarte que se genera un anillo de X número de hospitales donde realmente hay una entrada única del caso, y ese caso, una vez digitalizado, se distribuye de acuerdo a los patólogos que son expertos en ese, porque el mundo de la patología, para los que lo conozcáis, pues es muy altamente específico el diagnóstico, y además es finalista, no es como el de radiología, ¿no? Que cualquiera casi te lee una resonancia, pero lo que decida el patólogo es finalista, ¿no? Entonces, la digitalización, por supuesto, después con la integración de inteligencia artificial y con cambios de flujos de trabajo, yo sí que destacaría ese. Lo he visto más que en la radiología, porque en la radiología no he visto tantos cambios en la manera de trabajar. José Antonio, ¿tu experiencia? Yo, para mí, dentro de lo que viene tal vez algo que no sea tecnológico, sino que sea el trabajo que muchos socios sanitarios, como he comentado, esos 13.200 pacientes que hemos visto, que para nosotros ha sido, la verdad, una maravilla, porque hemos gestionado, trabajando con el Ayuntamiento de Málaga, con la Junta de Andalucía, pero con brazos, es decir, codo con codo, trabajando, dando salida, y con algunas asociaciones religiosas como Cáritas o Hermanitas de los Pobres, hemos creado una situación en la cual estos pacientes sociosanitarios sin papeles, que en Málaga hay muchísimos pacientes que van allí pues, en mochila, que no tienen documentación, sin papeles, sin hogar, pacientes de la calle, poder resolver 13.200 inputs en un año, para mí es una alegría, y lo bien que trabajamos directamente con dependencia, lo bien que trabajamos en el hospital, ese aspecto, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar y hacer un poco que la innovación va de la mano de la investigación y va a mano de la docencia, ¿no? Siempre tenemos que intentar trabajar en investigación, sobre todo en nuevos fármacos, en nuevas tecnologías, en la docencia y en la innovación. Hay una cosa que hemos comentado una vez, que es la ventana de Overton, que es lo que realmente la sociedad nos pide. Los políticos piensan una cosa, la sociedad demanda otra. ¿Qué nos iba a decir nosotros hace 30 años que el aborto iba a ser legal, por ejemplo? O que los teléfonos iban a ser operativos, ¿no? Es decir, como la sociedad muchas veces nos lleva, el pueblo, la ciudadanía, nos lleva a una experiencia, del paciente y a unas necesidades que la innovación tecnológica va a tener que cubrir, pues porque esa ventana de Overton, aunque los políticos no la vean, la ciudadanía la está viendo y la está. Eso que tú acabas de comentar de tu móvil, de que tú ves y lees la ecografía y te agobias, porque alguna solución tendremos que dar desde el punto de vista tecnológico para que aparezca un asterisco verde, rojo o amarillo que diga que te preocupes, no te preocupes, o preocúpate más o preocúpate menos. Nada, que habrá que hacer esa entrada de Overton, los políticos tendrán que estar alertos, porque la sociedad va por una parte demandando una serie de cosas que muchas veces los políticos no lo ven o no quieren verlo, ¿no? Y después una cosa importante, yo siempre, innovación tecnológica, pero humanización. Para nosotros un proyecto que hemos tenido este año que es Cultura en Vena, en nuestro hospital, que es la música en la UCI, el hospital de día oncológico. Para mí no es innovación, es una innovación musical, ¿no? De decir una manera, pero es un aporte de la humanización en los hospitales, centros de salud, en toda atención. Yo quería preguntarle al doctor Rafa Bengoa, si puedo hacer una pregunta. Claro que sí. En los preagudos, posagudos, los preagudos, que todo el estilo de vida tiene tanta influencia y que tienen tan poco coste e impactan tanto en salud, realmente estamos haciendo muy poco, creo que hacemos poco, ¿no? Y en los posagudos, ¿usted cree que la agencia esta sociosanitaria va a solucionar el problema, o realmente está la ley de dependencia y hay muchos más organismos que tendrían que estar implicados en esa agencia? Pregunto. En pre y en post. Bueno, habéis dado dos ejemplos como desde abajo, ¿no? El que tú habías dicho ahora de los 13.000 y el de Toledo, como que dentro de vuestra propia realidad tenéis en movimiento una lógica sociosanitaria, y esa es la que yo creo que debería de escalar. Entonces, lo primero es que tenemos un país que no se copia bien de un sitio a otro. ¿Entiendes? Entonces, si tú has conseguido eso, yo no veo por qué no haya un ente, que yo creo que debería ser en parte el Ministerio de Sanidad, que hace recorrer información
innovaciones de ese tipo por todo el país para que se copie. Ocurre en medicina. En la medicina estamos todo el tiempo copiando los unos a los otros. Hacen algo en Málaga, en, yo que sé, cirugía de la mano, y al de 3 meses se está haciendo. Entonces, en medicina copiamos bien, pero en estas cosas de tipo organizativo y de gestión de pacientes, no tanto, porque no hay nadie que, a menos que vengas a esta reunión, que oiga 2 ejemplos y diga, pues yo voy a hacer eso en mi territorio. Debería haber alguien haciendo gestión del conocimiento, dando ese... La medicina, la voz se corre sola, pero en esto no corre sola. Entonces hace falta activarlo como... luego, se me ha olvidado la pregunta. Los hábitos de vida saludable, los Sí. pre... Entonces, en el pre, a ver, no ha funcionado los hábitos de vida saludable. Y os dice alguien que ha estado 15 años en la OMS y alguien de salud pública y de gestión. Menos cuando hemos regulado cinturón de conducir, tabaco, tal. Entonces, eso ya es, si queréis, un poco imposición. Lo que pasa es que si uno extiende esa noción hiperregulatoria en la nutrición, en el comportamiento, pues te empieza a salir lo que se llama promoción de la salud fascista. Te sale un hiperregulación y esto, todo el mundo tiene que comportarse de esta forma. Y dice, pues a la gente no le da la gana vivir en una sociedad así. Entonces se ha hecho y ha tenido éxito cuando se ha regulado, pero las peticiones de no tenéis que comer, voy a usar el ejemplo de los jóvenes. El cáncer de intestino y sobre todo de colon está creciendo en la gente joven. No se sabía por qué, pero en los últimos 2 meses hay mucha información que dice que probablemente uno de los factores principales es que vosotros jóvenes no habéis comido tan bien como nosotros, habéis comido más basura y sobre todo alimentos ultraprocesados. Eso quiere decir que hay ahí algo que probablemente haya que regular, pero si empiezas a decir, mira, por favor, no vayáis a McDonald's, pues eso parece que no funciona. Entonces, vamos a ir en términos preventivos a lo pre que comentas, en algunas cosas que queda la evidencia blanco y negro, como lo fue con el tabaco, probablemente vamos a ir regulando cosas, etc. Os doy otro ejemplo, porque aquí todo el mundo ya sabe que han aparecido desde hace ya unos años estos medicamentos para la obesidad. Se están prescribiendo mal, empezaron con diabetes, ahora se está intentando ver en qué situaciones clínicas hay que darlos o no darlos. Están teniendo muy buenos resultados en unas cosas que no se sospechaba y no tanto en la obesidad, porque en cuanto dejas de tomarlo vuelve el problema de origen. Entonces, eso es otro ejemplo de que ha aparecido una tecnología, en este caso medicamentosa, pero que el sistema no la está incorporando bien. Hay una demanda ciudadana, pero no la está incorporando de forma organizada. Entonces ahí va a hacer falta también algo de más regulación. Y luego, ¿por qué uso ese ejemplo? Porque obviamente el problema de obesidad en España no se va a resolver a través de un medicamento, por muy buenos que sean, que la verdad es que son interesantes, sino que hace falta que la gente no llegue a esa situación y no haya un 14% de los niños en España con obesidad y un 30% con sobrepeso. Pero eso se arregla regulando un poquito lo que hace la industria agroalimentaria en nuestro país. ¿Se está regulando? No. Una última cuestión voy a plantear y luego les daré la palabra para las intervenciones que quieran hacer.
vuelvo a la tecnología. ¿Habría una relación entre la innovación tecnológica aplicada a la gestión sanitaria y su relación con la productividad, que es un punto complejo en este momento de analizar? Parece que la productividad no nos va bien en los números. ¿Qué opinas, Rafael, de esa relación entre innovación tecnológica y sus aplicaciones con el proceso de la productividad? ¿Nos va a ayudar? ¿No nos va a ayudar? Y añadido a esto, la otra pregunta añadida sería, ¿pero esto cuánto nos va a costar? ¿Vamos a poder pagar todo esto? Bueno, estos creo que saben más, que solo están en la gestión día a día. La productividad en España en general, pero en el sector salud es muy baja. De hecho, es la peor de toda la OCDE. Eso no ha sido malo durante el COVID porque había margen de maniobra de mover gente. En cambio, países donde era todo el número de camas, etcétera, estaba todo muy hipercontrolado y muy rígido, no han tenido margen de maniobra. Entonces, para el COVID no está mal tener un país donde sobran camas, pues en un hospital hay todo un pabellón sin utilizar, porque eso te permite margen de maniobra en crisis, en pandemias, o en la Dana de Valencia. Esos días, eso te viene bien tener margen de maniobra. Pero en el día a día de la medicina en España, pues no hay. Entonces, yo creo que el ejemplo que usabas antes, Fernando, de rayos y el radiólogo, ahí es evidente que va a ayudar mucho y que va a abaratar, ya lo está haciendo, en ojos, en rayos y en cáncer de pulmón, etcétera, porque se están detectando. Luego hay un humano confirmando o no lo que ha dicho la máquina, pero es evidente que va a haber, porque no te hace falta que el radiólogo ni siquiera esté en el hospital, puede estar en casa mirando todo el fin de semana placas. Entonces, en algunas cosas va a ser mucho más productivo poder jugar con las nuevas tecnologías. Y luego, igual se puede ampliar más, pero obviamente el control a domicilio de 7, 8 enfermedades es más productivo que no esperar que alguien aparezca en urgencias y ocupe una cama que es muy caro. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, lo que comenta Rafael es totalmente correcto, ¿no? Por ejemplo, hacia dónde va el tema de la gestión a domicilios, ¿no? Pues va hacia infraestructuras que van a ser lo que conocemos hoy a lo mejor como una central de monitorización, o conocíamos en una UCI, eso desaparece. Se van a decir, todas esas centrales se convierten en soluciones de IT que dan servicio a áreas de críticos, a la hospitalización y a casa. O sea, lo que se va es hacer una red única con servicios en la nube. Eso es hacia donde van ahora las empresas tecnológicas, donde realmente desarrolles un concepto de transmural care en que realmente no existen muros y conectes todo ese ecosistema, ¿no? Que yo creo que va a estar muy relacionado. Y bueno, la inteligencia artificial, por supuesto, va a jugar un papel muy importante, ya lo está jugando, ¿no? Y al final es lo que comentaba antes un poquito, ¿no? Es una cuestión de tiempo, ¿no? De conseguir reducir esos tiempos de diagnóstico, y hay modelos, modelos que operan en sintonía. O sea, yo no creo, porque no creo, en muchos conceptos estos que están saliendo de generar piscifactorías de algoritmos, ¿no? Decir, venga, vamos a coger este algoritmo para diagnosticar. Un algoritmo tiene sentido dentro de un flujo de trabajo que definas, ¿no? Sí, en un modelo de radiología pues puede tener sentido en la adquisición, que tú sepas que esa adquisición que se ha hecho es de calidad, que después la subas al PACS, que el radiólogo cuando lo reciba ya sabe que esa adquisición es de calidad y si no se ha repetido, y que además le aparezca, prácticamente el informe estructurado para su última valoración. Eso a día de hoy ya es posible, lo que hay es que conectarlo y colocarlo en flujos de trabajo operativos. Mónica, ¿qué te parece? Bueno, pues comparto, ¿no?, las opiniones que se han expresado y quizás también añadir que la productividad
también habría que medirla en el valor, ¿no?, que se aporta, ¿no?, pues en el caso de la lesión medular, en la accesibilidad que se facilita, en la integración, en igualdad de oportunidades, que si no nos entenderían, son también valores, ¿no?, que habría que medir dentro de la productividad, ¿no?, que puede tener la incorporación de la tecnología. Yo pienso que lo que ha comentado Miguel, es decir, el tema para nosotros es un problema, la hospitalización domiciliaria de los pacientes, es decir, cómo tratar, cómo controlar las constantes del paciente, el médico de familia y la relación con el hospital. Para nosotros es un tema que queremos abordar además de manera pronto, ese tema y el tratamiento oncológico prácticamente en centros de salud de referencia en la zona, para que el paciente no tenga que venir al hospital y pueda administrarse los tratamientos a través del FARMI, se pueda poner los tratamientos en zonas próximas a donde vive, ¿no? Pero yo creo que hay datos importantes. Es decir, la medicina de algoritmo, de precisión, de diagnóstico por algoritmo, ¿ustedes pensáis que los médicos, en sentido así, por humanización, por cercanía, por empatía, pero haremos falta los médicos dentro de 30 años? ¿O seremos algoritmo diagnóstico como ha hecho Alibaba, el comercial, el gigante electrónico, que con un touch contraste y con un algoritmo ha triplicado el diagnóstico, la sensibilidad del diagnóstico del cáncer de páncreas? O, por ejemplo, la retinopatía diabética, Luminetis CAR, que hace diagnóstico de retinopatía diabética por inteligencia artificial cuasi perfecto. O el estudio publicado en Massal, publicado en New England, en Oncology, New England Oncology, o el Lancet Oncology, perdón, que en el cual el Massal, que dice que la inteligencia artificial puede sustituir el trabajo de doble visión del radiólogo de las mamografías de screening. Es decir, un 40% menos de trabajo puede aportar la inteligencia artificial. Entonces, tenemos ahí todas unas herramientas digitales que van a llegar, que es como, por ejemplo, el Massal, publicado en el Lancet, o, por ejemplo, el diagnóstico de cánceres o de tumores, o como hemos comentado, de todas las expresiones genómica y genética de biopsia líquida, ¿no? Biopsia líquida de interpretación. Cuando un tumor recae el tumor cuando hay una metástasis que usted ve en el PECTA o cuando usted tiene ADN tumoral en sangre periférica. Tenemos que ponernos de acuerdo cuándo recae el tumor, cuándo tenemos que empezar a tratar y cómo tenemos que tratarlo. Si a una biopsia de una mujer, un cáncer de mama curada, y una biopsia de médula ósea, aparecen células neoplásicas en la médula ósea, significa que se enferma, significa que esas células son quiescentes, es un estadio 4, le pongo tratamiento. Es decir, quedan muchas cosas, mucho algoritmo que todavía... Yo creo que la medicina de algoritmo y de precisión, esa medicina de que vamos a contar síntomas y nos va a decir, hágase usted un TAC de cráneo y si es normal, o esto es una cefalia histamínica de Horton, y no tiene usted que hacer nada, esa medicina de precisión algorítmica dentro de 30 años, no tengo ninguna duda que lo que he comentado en la ventana de Overton va a ser una realidad. Si la gente va a acceder a un diagnóstico, a un autodiagnóstico, creo yo. Pero eso es porque son chinos. ¿Son chinos? Alibaba y compañía van más rápido porque son muchos y van a necesitar... no van a poder, obviamente, tener todos los médicos que necesitan y, por lo tanto, van un poquito más rápido en la sustitución. Y allí se habla de sustitución en lugar de complementariedad, que es lo que hablábamos en España y en Europa. El otro ejemplo que decías, Miguel, antes, de que hay que darle tiempo a los médicos, tanto en primaria como en hospitalaria y en enfermería, es en España y en partes de Europa ya se está utilizando la inteligencia en ambient learning, los sistemas en el que el médico está interactuando, obviamente hay un lector de ambiente leyendo la conversación y la pasa a un informe, tú lees el informe y ya está. Y esto ya se está usando en algunos sitios de España y eso va a liberar mucho tiempo y te da más tiempo, obviamente, de cara a cara con los pacientes. Entonces, eso es más productivo. Entonces, vamos a tener ejemplos de más productividad y otros de LOTAT. Podría yo... saco dos conclusiones ahora que os provoquen y doy paso al público, ¿no? Luego, entonces, el cambio tiene que venir más desde abajo, en las cosas más pequeñas, en esos proyectos que van introduciendo modificaciones, porque desde arriba no va a venir. Entiendo que aquí queda claro que el acto sanitario ha alcanzado un nivel de complejidad realmente muy grande, porque son muchas variables las que se comprometen aquí, y parece que entonces a la hora de financiarlo
el sistema público parece como si hubiera tocado techo en su capacidad de gestión de esa complejidad. Y va a tener que aceptar que su modelo tiene que ser reflexionado en el modelo solidario, en el modelo de gratuidad, en el modelo... parece que está tocando un punto en el que hemos de hablar claro de esto, porque si el nivel de complejidad es tan grande, si hemos mejorado la productividad con alta tecnología, pero que hay que comprarla, hay que pagarla, hay que innovar, y mientras tanto el modelo de gestión pública que nos dimos en un momento determinado, tan extraordinario, tan solidario, parece que no va a ser capaz, porque yo veo que quienes dirigen eso, o bien están en otra cosa, como apuntaba Rafael, o se han politizado de tal manera que las decisiones no alcanzan la realidad. Cuando nacen, ya nacen tarde. Muy parecido me suena cuando hablábamos de las nuevas generaciones, y no entiendo yo cómo entonces, en las universidades, en las facultades, las empresas tecnológicas, igual que hacen las farmacéuticas, no acercan a las nuevas generaciones esa tecnología. Es decir, que si yo estoy explicando la fisiopatología de la diabetes, no entiendo cómo en el seminario de prácticas no aprenden a manejar un biosensor para poder entender esos resultados en la nube. Y están haciendo en el laboratorio unas prácticas cajalianas, con todo el respeto. Luego, entonces, me crea honda preocupación este asunto, porque, claro, están escuchando ellos y yo no sé, ellos no se van a dar cuenta, porque como luego pasan el MIR, y el MIR sabemos que nos deja con un cierto deterioro cognitivo, discreto, que luego se agrava durante los siguientes años por una sobredosis de trabajo, pues me crea preocupación, porque la mirada, tenemos un sistema, lo ha dicho Rafael, muy interesante, muy potente, muy bueno, pero que ahora está en un momento donde hay dilemas y altos conflictos. Por lo tanto, os reitero la pregunta, ¿cómo pagamos, cómo afrontamos esa financiación? Bueno, yo creo que el sistema tiene que seguir teniendo los valores que tiene, el sistema público, y seguir siendo solidario, digamos, gratis, aunque has pagado impuestos en el momento de acceso, pero donde está bloqueado, donde está empantanado, no es en los valores y en los principios que nos han guiado, sino en la mecánica burocrática, administrativa, de derecho, digamos, ese sí que es de la mitad del siglo pasado, en el que se ha introducido una mecánica, como por un ejemplo el otro día. Sabéis que se está haciendo un decreto marco desde el Ministerio para que todos los profesionales estén más o menos en el mismo cajón. Bueno, pues eso para mí es un mal modelo. Y los médicos han salido a decir, no, nosotros estamos en este cajón y queremos un estatuto marco que sea de esto y los otros de otro. Y yo creo que es razonable, porque si usamos el ejemplo de un jefe de servicio en cualquiera de nuestros hospitales hoy, no es por el concepto de solidaridad, etcétera, que no tiene margen de maniobra, sino es por el modelo que de repente le dicen, lleva cultivando un equipo durante 4 o 5 años, le gustan estos 4.000 que sabe que son muy buenos, les ha traído talento, y de repente, no, hacen un concurso y el concurso se van 3 a no sé qué hospital, otros 2 allí, y él no los puede retener. Entonces, eso no ocurre en ninguna empresa de repente cultivas talento y de repente se ve, y aparte luego te traen igual uno que no conoces, que tienes que volver a cultivar, que igual tampoco es tan bueno como los que se han ido. Entonces ese modelo es ahí donde está el problema del sector público, no en que si es solidario o no, que yo creo que tenemos que lograr que se mantenga. Entonces, y ya que estamos en este tema, hay gente que piensa en España que la forma de financiar esto es permitir que haya más privada. Entonces, porque la privada libera el sistema de algunas. A ver, la privada tampoco está en un modelo preventivo y anticipatorio y proactivo, no está.
Entonces, no es un comentario contra la privada, porque la privada tiene su espacio y siempre lo ha tenido y siempre debe tenerlo en España. Me refiero a la medicina privada, no a las tecnológicas y tal. Entonces, la medicina privada tiene su espacio, pero tampoco está en el buen modelo para la mujer de 65 años, que igual está en un seguro también. Por lo tanto, no nos da pistas sobre el nuevo modelo a seguir. Y yo creo que es importante ver que en algunas comunidades autónomas se ve como una solución, y yo creo que, yo por ejemplo, uso la realidad, yo tenía un 15 o un 16% del presupuesto público contratado con clínicas privadas en Bilbao, San Sebastián. Y eso lo tenía controlado. Gine, ojos, etcétera, trauma, tal. Está bien, 15, 20. Ahora, si ya empiezas a tener el 30 o el 35% de tu presupuesto público contratado a clínicas privadas, empiezas a tener una política completamente diferente a la que has heredado. Y esto es muy importante porque esas cosas se sabe de otros países que no tienen vuelta atrás. Entonces, es muy importante que, digamos, cocinemos, que el sector público, en complementariedad con el privado, sepa que los dos tienen que transitar hacia otro modelo organizativo y de gestión de pacientes, los dos, pero que uno es complementario, el privado es complementario, no es el eje del sistema. En cambio, si empiezas a llevar todo el dinero público a... Entonces, yo creo más, y con esto acabo, que se debería de estar contratando a organizaciones sin fin de lucro. Si es que tienes que contratar a organizaciones que no son puramente del sector, pero que son más flexibles, por las razones que hemos dicho, contrata a Cruz Roja, contrata a Toledo, contrata a organizaciones sin fin de lucro, aunque la tuya es pública en ese sentido, pero toda la infraestructura que existe en España, a través de organizaciones no gubernamentales, contrátales, dales energía, pero que sea sin fin de lucro. Yo creo mucho más en eso que no en una sustitución como está ocurriendo. Voy a abrir el discurso. Espero que tengáis preguntas que hacer, aprovechar la oportunidad y también de opinar. Algunos de los que están aquí tenéis dilatada experiencia en áreas de atención sanitaria. Os ha dicho que no os necesitamos dentro de 30 años. Entonces, ¿qué opináis de eso? Han entrado en fase de resignación. Tú les has dicho. No es un tema de resignación. Has dicho que dentro de 30 años no sé si necesitamos médicos. Y entonces todas se han mirado. No es un tema de resignación. No, yo he hecho una pregunta a la sala, no, yo no he hecho ninguna afirmación. Yo creo que hay que, no es resignarse, sino reasignarse. Sí, exacto. Sería lo más apropiado. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna intervención? También entre vosotros, ¿hay alguna opinión que queráis hacer? Adelante. Adelante. Villarruel, tengo una experiencia muy continuada en el hospital clínico, como primero internista, luego médico de urgencias. Y entonces a mí me parece que en el sistema, y concretamente en la sanidad, hay que aprovechar, y concretamente en España, las ventajas claras que tiene la situación. Porque tiene muchas ventajas que a veces quedan ignoradas. La primera de todas es que coincide la sensación ciudadana de qué quiere de la sanidad con lo que el Estado tiene plasmado en la Ley General de Sanidad. Porque está perfectamente plasmado la atención universal, la atención, digamos, podríamos emplear el término compasiva, solidaria, como queramos llamarlo. Ese concepto es del ciudadano, incluso, rara avis, del político. Dentro de los políticos, eso está más interiorizado en los políticos españoles que, por ejemplo, en los políticos de Estados Unidos, que la conceptualización es muy diferente. Es verdad que hay una carencia clara en la política que tiene que gestionar toda la economía, y que además cada vez cualquier tema que tiene trascendencia económica está gestionada por la política, porque, por ejemplo, en España el Consejo Interterritorial prácticamente no se reúne últimamente por problemas políticos que no vienen al caso. Entonces,
como coinciden las condiciones básicas y coincide también en el mundo sanitario, que todos tenemos claro que el esquema que ha puesto, y lo ha detallado perfectamente el doctor Bengoa, es una realidad, sobre todo es una realidad de sentido común. Es decir, hay que mejorar la atención primaria y la atención, digamos, de convalecencia posterior, para que se disminuya el nivel de atención aguda, que además es el que lleva a veces un gasto mucho mayor. Y además convencer a los políticos que eso es eficiente al final, porque el único factor de ineficiencia de la sanidad es que si prolonga la vida de la población vas a tener que meter más dinero en eso, pero eso está metido en la propia conceptualización que tiene el Estado y los españoles, por ejemplo. Pues eso lo tenemos asumido. Y a lo mejor, cuando no tengamos que gastar tanto en defensa, gastamos más en sanidad, como el doctor Bengoa ha expresado. O sea que yo creo que eso... Entonces, ¿dónde tenemos posibilidades de actuar? Pues probablemente en lo que él apuntó también, en las pequeñas cosas que podemos hacer para hacer más eficiente lo que tenemos. La primera de todas, se ha señalado varias veces, es la administración, cómo se gestiona las citas y todo eso. Eso es manifiestamente mejorable. Pero hay cosas de evidencia inmediata. Yo, por ejemplo, en el trabajo de urgencias, si tengo un señor de Málaga o un señor de Toledo que acude al clínico porque se ha mareado viendo el Museo del Prado, y de repente decido que por sus características tengo que enviarlo a un hospital de Toledo o a un hospital de Málaga, resulta que tengo que llamar a que Málaga o Toledo me manden una ambulancia para yo llevarlo allí. Eso es una ineficiencia que el sistema, dentro de que las autonomías pues funcionan cada una con tal, pues tienen que tener un acuerdo para que eso no se produzca, es decir, que yo pueda enviarlo en tiempo y forma, en ese momento, cuando él lo precisa, a su hospital, y no que tenga que estar 2 días, porque eso es un gasto innecesario. Eso sería un tema. Y luego, por supuesto, que también es verdad, los sanitarios aceptamos de inmediato lo que nos muestra que un procedimiento es más eficaz que otro, o más eficiente. Entonces, a nivel del Consejo Interterritorial, lo que en una comunidad se ha definido como un sistema que ha tenido éxito y que ha sido tal, y que estudiado tiene un rendimiento, pues se aplica automáticamente a todos. Porque sí que yo sí creo que el Estado de las autonomías puede tener ventajas, pero tiene una desventaja inmediata en cuanto no sea capaz de asumir que dentro de que es un Estado de autonomías hay unas normas genéricas que son de sentido común que se deben aplicar a todos. Hombre, tenemos el problema de que el Consejo Interterritorial, que está ahí, pero sus decisiones no son vinculantes, y ya partiendo de esa premisa pues tenemos claras dificultades. Sí es cierto, y volviendo a este tema, si hay que hacer en lo pequeño, empezar en lo pequeño, no esperar demasiado del BOE. Pero claro, a mí me reporta en esta semana Marañón, me vuelve a traer a la mente algo muy marañoniano, y es eso pequeño lo hacen personas, lo hacen profesionales, que tienen que estar convencidos de ese quehacer, tienen que estar motivados, vocacionados, llámale H, pero eso no se está dando, o se está dando cada vez menos. Aparece la publicación de New England sobre el daño moral, donde dicen los profesionales, ya no es el burnout, hablan de daño moral diciendo que el médico, el sanitario en general, no solamente el médico, se siente mal porque está asumiendo en su carne unos déficits estructurales que no le corresponden. Ver 20 pacientes neurológicos en una hora es una aberración intelectual. A lo mejor otras especialidades podrían hacerlo, no lo sé. Entonces, está ocurriendo un fenómeno que ese cambio desde abajo, que efectivamente yo creo que sería la gran clave, en el fondo es la sociedad civil cuando se moviliza, pero está topando ahí, como quiera que en las universidades, que son quienes tendrán que hacerlo, como decía Rafael, yo ya no me pilla, ¿no? Pero ellos, ¿en qué fase están? Me corregís, por favor, y procuro motivaros. ¿En qué fase están? En engullir apuntes por unidad de tiempo. Y entonces resulta que aparece ese fenómeno que es la pérdida de sentido común, que es aquella región del cerebro enterrada por los apuntes. Entonces, estamos dando respuestas a las nuevas generaciones en un contexto en el que no estamos teniendo esa empatía necesaria. Y eso me lleva a que esa idea tan magnífica que está Rafael y vosotros también,
ese desde abajo, pues es una labor gerencial que yo creo que es impecable. O sea, conseguir convencer cada mañana. Estaba recordando ahora la palabra gerente, tiene varios orígenes, pero uno de los orígenes en árabe es azacán. Claro, decirle, oye, azacán, ayúdame, pues suena fatal. Pero el azacán es el aguador. Es alguien que se pone la bata por la mañana en el hospital y va buscando quién tiene sed y le lleva agua. Es el aguador. Está muy bien. Entonces yo creo que este fenómeno, que es muy marañoniano, o sea, retomo algo que pasaba en los años 30, cuando Marañón saca su plaza con el número 1 del hospital provincial, y en el año 1910-11 elige infecciosas. Pero está loco. Si allí no había ni penicilina, ni había nada de nada, y se va allí, ahí en Atocha, a la zona abuhardillada, ve la zona abuhardillada, que se le ponían peor los enfermos porque había tifus exantemático en Madrid, acaba discutiendo con los responsables y le meten en un lío porque quiere cambiar las camas, quiere que haya más higiene, quiere que se pueda despiojar a la gente. Es decir, que eso que aparece desde abajo, ¿cómo lo motivamos? Si estamos generando unas nuevas generaciones, y perdóname que me haya extendido tanto, pero es que me motiva mucho lo que decís, nuevas generaciones donde dice, bueno, ¿aquí qué pasa? Mira, aquí cada uno va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. Y yo creo que esto me crea preocupación. Ayer me decían en la sala, está aquí persona mirando, y decía, bueno, Fernando, eres muy pesimista. No, soy un optimista trágico, porque me crea preocupación esto. Y yo no sé si ya, con todo lo que he dicho, tenéis la obligación de hablar para no dejarme mal a los estudiantes. ¿Alguna intervención más o no? Me han callado todos. No, ahí tienes el micrófono. Antes llega. Nada, pues enhorabuena y me ha gustado mucho también, ¿no? Coincido. Y tampoco se oye tanto eso que has dicho desde abajo, oye, lo que vosotros penséis, lo que se os ocurra. Nosotros, en fin, es verdad que tenemos muchos ejemplos. Pues bueno, me acuerdo de la doctora Concha Morales cuando nos contó que en 5 minutos en el COVID tuvo que organizar una atención domiciliaria de su servicio de neumología allí en Granada, y pues porque tenía por ahí un proyecto no sé dónde, tal, pues me puse y lo hice. Al final le dieron fondos europeos, se lo financiaron, o sea que muy bien. Y luego también otra experiencia que tuvimos hace poco, pues tuvimos como una mesa de trabajo con unos gestores, ¿no?, de varios hospitales. En concreto hubo una persona, María José, del Servicio de Gestión del Valdebrón, y exactamente hacía lo que tú dices. O sea, dice, yo allí me pusieron, pues no sé qué vieron en mí, pues era una profesional sanitaria, no me acuerdo qué especialidad, y dice, pues mira, ya he eliminado los servicios, he hecho no sé cuánto, está cambiando completamente el flujo del hospital. Pero no solo eso, está haciendo lo que tú dices que falta, motivando. Dice, de repente, pues cogí a una persona que creo que vale para llevar todo el área de pacientes y asociaciones de pacientes, pero que trabaja en la UCI, es intensivista. Y decía, pero yo, ¿por qué? Si yo soy intensivista, yo veo al paciente allí completamente, o sea, no en sus mejores condiciones. Entonces dice, no, pero tú tratas todos los días con sus familias y sabes lo que el paciente necesita, sabes lo que necesitan ellos. Entonces cambia circuitos y lo está haciendo pues porque le dejan. Yo creo que porque le dejan en gerencia, y eso que es un hospital público. Y bueno, ya termino solo con una pregunta. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que el sistema tiene que ser público y tal, pero es verdad que hay modelos, el catalán, oye, pues que al final son muchos de titularidad privada, que quizá tienen más autonomía de gestión, pero luego una buena coordinación, ¿no?, por el servicio catalán, etcétera. Entonces, bueno, a veces, yo no digo que la parte privada sea más eficiente, pero a veces la parte gestora. Nada más que la gestión. No, oye, pues luego ya los profesionales sanitarios, eso por supuesto, tienen que ser públicos, de financiación pública siempre, pero no sé, a mí el modelo catalán me atrae. Y cuando siempre decimos, no, claro, es que estamos privatizando la sanidad, y yo digo, ¿y cómo es el catalán que es concertado y funciona bien? Yo creo que funciona bien. Consiguen muchos fondos europeos, tienen unas iniciativas innovadoras que las conocemos muchísimo también, porque de repente el Sant Pau se le ocurre que en el servicio de cardiología va a hacer un modelo. Entonces, yo creo que hay curiosidad, que hay posibilidad. Yo animo a los estudiantes que están aquí también, porque yo creo que sí que se pueden hacer cosas.
y tú que estás aquí conmigo, Ignacio, de la Fundación Signo, que hay muchas iniciativas de residentes que deciden que en un servicio de urgencias las personas mayores no pueden ir por el mismo sitio, y eso se cambió en Puerta de Hierro porque se le ocurrió a un residente por ahí que decía, es que llegan aquí, las personas mayores entran por el mismo circuito, todo el mundo se marea o no sabe dónde está, se desubica y tiene que estar ingresado, cuando si yo cambio el sistema, pues si se me ha descompensado lo compenso y vuelve otra vez a su casa, a su residencia donde tenga que estar. Cambios fáciles, o sea que yo os animo a todos los que estáis aquí porque se pueden hacer basándonos en la teoría que nos ha contado Rafael y que te doy la enhorabuena. Bien, vamos a llegar al final, nos quedan 5 minutos. Luego compartiremos juntos un refresco, pues si queréis quedaros. Y acabaría con una pregunta para un titular breve a quienes han tenido la gentileza de compartir con nosotros esta jornada de la Semana Marañón. ¿En qué medida es posible esa nueva visión de la sanidad? 2, 3 palabras, un titular que de vuestra experiencia pudiera ser la prioridad 1, o la prioridad 1 y la 2 para hacer posible, es verdad, una nueva visión de la sanidad, porque hoy concluimos que el tiempo nos lo está diciendo. El siglo XXI está diciendo, señores, esto va de otra cosa. No va de la época de don Gregorio, ahí ha dado un salto muy grande, ¿no? ¿Qué idea tienes? Bueno, yo coincido con lo que decía Rafael. Yo creo que consiste en que empecemos desde abajo y no que esperemos que otros lo hagan por nosotros, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo creo que todas estas iniciativas de las que hemos comentado, trabajando de manera conjunta y cooperativa, son las que nos tienen que ayudar y después hacerlo viral. Mónica. Que no perdamos de vista, ¿no?, la opinión del paciente y del profesional. Yo creo que es básico. Y creo que nosotros hemos conseguido motivar a los profesionales haciendo un sentimiento de pertenencia al hospital, de defensa del escudo, de la marca, con innovación, con humanización, pensando que la sanidad pública es sostenible, con investigación, con docencia y con innovación tecnológica. Y hemos hecho ahí, y esa sensación de pertenencia a una casa que quiere hacer las cosas bien, como el que defiende al Cádiz, ¿no?, o al Málaga, o al Real Madrid, o Barcelona. Ese sentimiento de pertenencia hace que el hospital vaya con el hospital, la parte de agudo. Es cierto que la parte pre y la parte post tenemos que trabajarla mucho más, ¿no? Pero el hospital creo que está en un buen momento, ¿no?, en ese aspecto. Rafael. Pero ese hospital, y te contesto un poquito a lo de Cataluña que estabas comentando, en el informe Abril que mencionabas, pusimos que los hospitales tenían que ser, no usamos la palabra empresitas, pero que tenían que ser organizaciones públicas, quizás sometidas a derecho privado, pero que fueran libres y pudieran mover el personal y convertirse en una organización tal. Esto habla del sector público, esto está escrito. Se decidió que no porque empezaron los sindicatos y empezó todo el movimiento, llamemos, de control burocrático, disfrazado bajo una noción de que todo el mundo tiene que tener derecho a ocupar todas las plazas, etc. Y eso fue ganando pulso y es el que ha creado que tengamos en el resto de España, no Cataluña, el modelo tan rígido que tenemos. Entonces yo creo que necesitamos tener un modelo mucho menos rígido en el sector público, pero mi comentario era que la forma de llegar a ello no era necesariamente estar contratando con clínicas privadas, sino que es hacer que esos hospitales sean más flexibles y que puedan hacer el ejemplo que has dicho de tal. Entonces, lo que nos hace falta, creo, es otra pandemia y que os permitan hacer las cosas a nivel local. Que, por cierto, va a haber, pero eso es otra película. Muy bien, llegamos al final. Yo quiero agradecer a los ponentes de la mesa, a FENIN muy especialmente, por tener esta gentileza en compartir con nosotros la Semana Marañón. Y deciros una cosa que estaba pensando. Yo creo que en esta casa una característica peculiar es el diálogo. Marañón decía que había que huir
y defenderse de dos defectos graves de la sociedad. Uno es el dogmatismo y otro es el cientificismo. Y yo creo que esta casa se caracteriza por el diálogo y el coloquio, porque cuando compartimos experiencias desde la industria, desde la tecnología, desde sectores monográficos, el hospital, la salud pública, y miramos el nuevo futuro, miramos al horizonte, entonces compartimos experiencias y yo creo que se cura una cosa que ocurre mucho ahora, que me parece a mí que hay, que es la anemia experiencial. Y cuando hay anemia experiencial y la vida se te pone cuesta arriba, a mitad de camino te fatigas y te falta el aire. Y yo creo que esta experiencia de la Semana Marañón y la de hoy especialmente es una manera de afrontar el nuevo tiempo desde la comprensión, la colaboración, el diálogo y la conversación. Así que, Rafael, yo te doy muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Es un privilegio. A José Antonio, a Mónica y también a Miguel. Así que ahora podemos compartir juntos, nos han preparado ahí un refresco y podemos hablar y charlar lo que consideréis. Muchas gracias.